Este verano se perfilaba como un respiro, una oportunidad para escapar de la rutina asfixiante que había marcado mi vida hasta ese momento. Cada día en casa era igual al anterior, despertar con el peso de las expectativas de mi madre, seguir un horario estricto que ella misma había diseñado para mí, cumplir con tareas y actividades que nunca elegí. Todo estaba controlado, desde las horas que debía dedicar al estudio hasta los momentos exactos en que podía descansar. La presión constante por ser la hija perfecta me asfixiaba. Mi vida era un ciclo interminable de cumplir con obligaciones y evitar conflictos, siempre sintiendo que no era suficiente. Por eso, escapar a la casa de mi tío Julián era como una promesa de libertad, de poder respirar sin sentirme observada o juzgada a cada momento. Mi madre, siempre estricta y controladora, decidió que lo mejor para todos era que pasara un tiempo con mi tío Julián en su casa de campo, lejos de la ciudad y de su constante supervisión. Para ella, era una forma de darme un respiro, pero también de evitar el conflicto constante entre nosotras. Yo era la oveja negra de la familia, la que nunca encajó, la que siempre desafiaba las normas y expectativas. Por eso, esta oportunidad sonaba a libertad, a la posibilidad de ser yo misma sin sentirme juzgada a cada momento. Llegar a la casa de mi tío era como entrar en un mundo diferente. La casa era una construcción rústica de madera, rodeada de árboles que parecían interminables. Los campos se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar, con el aroma del pasto recién cortado y flores silvestres llenando el aire. La tranquilidad del campo, el aire fresco y la sensación de estar lejos de todo lo que conocía me daban una extraña calma, una que hacía mucho tiempo no sentía. Podía escuchar el canto de los pájaros y el susurro del viento moviendo las ramas, y todo parecía detenerse, como si el tiempo transcurriera más lento allí. Julián siempre había sido alguien especial para mí, su manera de ver la vida, su carácter relajado y su independencia lo hacían distinto al resto de los adultos de mi familia. No sabía que ese respiro, esa distancia de la presión familiar, se transformaría en algo mucho más profundo y complejo, algo que cambiaría mi vida para siempre, en formas que no podía prever. Al principio, me dejé llevar por la novedad. Me levantaba cada día sin el peso de las expectativas de mi madre, sin sentirme vigilada. Los días transcurrían entre paseos por el campo, conversaciones ligeras con Julián y momentos de reflexión en los que me preguntaba qué haría con mi vida después de ese verano. Pero pronto, lo que parecía ser un simple respiro se transformó en algo distinto, en una conexión que me inquietaba y al mismo tiempo me atraía. No tenía idea de que ese verano se convertiría en un punto de inflexión, que cada decisión que tomara allí me marcaría para siempre. Desde el primer momento que llegué a la casa de mi tío, todo se sintió diferente. Había algo en la atmósfera, un aire de libertad y tranquilidad que contrastaba con la rigidez de mi vida habitual. Los espacios amplios, el silencio del campo interrumpido solo por el canto de los pájaros y el crujido de las ramas, todo parecía ofrecerme un respiro que nunca había tenido. Incluso la forma en que Julián me recibió, con su sonrisa relajada y su actitud despreocupada, me hizo sentir como si hubiera dejado atrás el peso de todas las expectativas y obligaciones. Era un mundo diferente, y yo, por primera vez, me sentía parte de él. Julián no era como el resto de los adultos que conocía, tenía algo distinto, algo más libre y seductor. Era como si llevara consigo una energía que me atraía irremediablemente, una forma de vivir que desafiaba todas las reglas que yo había conocido. Julián siempre había sido un espíritu libre, un hombre que no seguía las normas impuestas por la sociedad y que vivía según sus propios términos. Esa libertad era fascinante, un contraste absoluto con la rigidez de mi vida familiar. Esa primera noche, mientras cenábamos, sus miradas se cruzaban con las mías de una manera que me hacía cuestionar lo que realmente estaba sucediendo. Había algo en la forma en que me miraba, algo más allá de la simple familiaridad. Era como si estuviera buscando algo en mis ojos, intentando descifrar mis pensamientos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía un calor extraño, una especie de conexión que no podía explicar. Intenté ignorar esa sensación, diciéndome a mí misma que solo estaba imaginando cosas, que era producto de la emoción de estar en un lugar nuevo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que no era solo imaginación. Había algo palpable en el ambiente,
una tensión que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Julián me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mis sueños y mis miedos, y la forma en que me escuchaba, la atención que me prestaba, era algo que no estaba acostumbrada a recibir. Me hacía sentir importante, vista, como si mis pensamientos realmente importaran. Cuando nos despedimos para ir a dormir, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Esa conexión, esa sensación de que había algo más entre nosotros, me llenaba de inquietud y curiosidad. No sabía hacia dónde nos llevaría todo esto, pero una parte de mí estaba dispuesta a averiguarlo, incluso si significaba adentrarme en un terreno desconocido y peligroso. Los días pasaban, y esa sensación en el aire crecía con fuerza. Cada momento compartido con Julián se sentía diferente, cargado de algo más que simple familiaridad. Había algo en la manera en que me hablaba, en sus silencios, en la forma en que sus ojos se encontraban con los míos cuando pensaba que nadie nos estaba observando. Era como si una fuerza silenciosa nos empujara el uno hacia el otro, algo poderoso y desconocido que desafiaba cualquier límite. La conexión que compartíamos era intensa, palpable, y había en ella una mezcla de atracción y riesgo que la hacía imposible de ignorar. Al principio intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada palabra, cada gesto parecía tener un significado oculto. Había una intención detrás de sus silencios que me dejaba pensando durante horas, preguntándome si él también sentía lo mismo que yo. Empezaba a notar cómo se esforzaba en mantenerse distante, pero siempre terminaba acercándose, y esa lucha interna suya me parecía tan evidente que no podía dejar de sentir una mezcla de empatía y deseo. No se trataba solo de lo que decía, sino de lo que dejaba sin decir. Era como si hubiera una conversación paralela sucediendo entre nosotros, una que nadie más podía escuchar, pero que ambos entendíamos perfectamente. Me encontraba disfrutando esos pequeños momentos compartidos, esos roces aparentemente accidentales, las conversaciones triviales que estaban cargadas de algo más profundo, una complicidad que ningún otro podía entender. Había algo emocionante en lo prohibido, en saber que estábamos jugando con fuego, y aunque en el fondo sabía que debía parar, no podía evitar seguir buscando más de esos momentos. Cada día, la tensión crecía, y esa conexión silenciosa se volvía más fuerte, casi palpable. Sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación cada vez que lo veía, y aunque trataba de actuar con normalidad, sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. Los días pasaban, y esa sensación se hacía más intensa. Los paseos por el campo, las largas tardes conversando sobre cualquier cosa, siempre con esa corriente subterránea de emociones que ambos tratábamos de ignorar. Cada vez que nuestras manos se rozaban, aunque fuera por accidente, sentía una chispa que recorría mi cuerpo, y en esos momentos me preguntaba si Julián también lo sentía. A veces, sus ojos me respondían antes de que pudiera decir una palabra. Era como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera, y solo existiéramos nosotros dos, atrapados en esa tensión silenciosa y profunda. Cada minuto que pasaba junto a él hacía que esa sensación se volviera más imposible de ignorar, y aunque sabía que debía tener cuidado, no podía evitar desear más. Una tarde, mientras paseábamos por los campos cercanos, nuestras manos se rozaron por accidente. Ese instante fugaz fue suficiente para desatar algo en ambos. No era un simple contacto, sentí una mezcla de curiosidad y confusión, algo nuevo que nos envolvía y nos hacía sentir incómodos, pero no cruzaba ningún límite. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a decir nada, y seguimos caminando como si nada hubiera ocurrido, intentando ocultar cualquier indicio de lo que habíamos sentido. Una noche, el cielo se nubló, y una tormenta nos obligó a refugiarnos en una cabaña. El rugido de los truenos resonaba en el aire, y el viento golpeaba con fuerza las ventanas, haciendo que la pequeña estructura crujiera. Estábamos empapados, y mientras intentábamos secarnos, el olor a madera mojada y tierra húmeda llenaba el ambiente, mezclándose con la fragancia tenue del humo del fuego que intentábamos encender. Cada gota de agua que caía de nuestras ropas parecía aumentar la presión en el ambiente. Nuestros ojos se encontraban constantemente, como si buscáramos una señal del otro, una excusa para acercarnos aún más. El sonido de la lluvia golpeando el techo era el único testigo de la tensión que crecía entre nosotros. Julián se quitó la camisa mojada y la colgó cerca del fuego. Yo lo observaba,
incapaz de apartar la vista. Sentía la intensidad de lo no dicho entre nosotros, una conexión emocional que parecía imposible de ignorar. Me acerqué lentamente, sintiendo el latido de mi corazón acelerarse con cada paso. Julián me miró, sus ojos eran una mezcla de duda y algo que parecía casi dolor. Finalmente, nos acercamos, y aunque sabía que todo era complicado, en ese momento todo parecía encajar de una forma extrañamente natural. Me envolvió en un abrazo, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No importaba la tormenta, ni las consecuencias que vendrían después. En ese momento, solo estábamos nosotros dos, perdidos en un abrazo que parecía ser la única respuesta posible a toda la tensión acumulada. El fuego comenzó a arder, lanzando sombras que danzaban en las paredes de la cabaña, y nuestras siluetas se mezclaban en esa penumbra cálida y fugaz. Aquella noche fue un punto de no retorno. El abrazo no fue solo un gesto de cercanía, fue una aceptación mutua de todo lo que habíamos estado evitando. Fue la confirmación de que, aunque complicado, había algo entre nosotros que no podía ser ignorado. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, nosotros nos aferrábamos el uno al otro, sin palabras, como si temiéramos que al soltar el abrazo, toda la magia del momento se desvanecería. En ese instante, la línea que nos había separado durante tanto tiempo desapareció por completo, dejándonos vulnerables, pero al mismo tiempo, con la certeza de que debíamos ser responsables con nuestras decisiones futuras. Desde aquella noche, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, siempre cargados de emociones difíciles de manejar. Durante el día, éramos como tío y sobrina, comportándonos con la naturalidad que la situación exigía, pero al caer la noche, intentábamos entender la conexión emocional que nos unía y que parecía inevitable. Había algo tan poderoso en todo aquello que era casi imposible de ignorar. Cuando estábamos juntos, parecía que encontrábamos una forma de llenar un vacío que ambos sentíamos. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo una sombra de incertidumbre, un recordatorio de que lo que estábamos haciendo tendría consecuencias. Cada vez que nos separábamos, la realidad volvía con fuerza, y el peso de la culpa se hacía presente, recordándonos que estábamos cruzando límites que no debían cruzarse. Durante el día, intentábamos mantener la distancia, tratábamos de reprimir lo que sentíamos y de convencernos de que podíamos dejar todo aquello atrás. Pero cada vez que compartíamos un momento juntos, la conexión volvía a surgir y toda nuestra resolución se desmoronaba. Sabíamos que aquello no podía durar, que eventualmente deberíamos encontrar una manera de ponerle fin, pero la necesidad de sentirnos conectados parecía superar cualquier intento de racionalidad. Había noches en las que, después de estar juntos, me quedaba mirando al techo, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo habíamos permitido que algo así ocurriera. Pero también sabía que esos momentos juntos eran los más reales y honestos que había vivido en mucho tiempo. Aunque eran momentos llenos de contradicción, también me hacían sentir viva, y esa autenticidad era difícil de ignorar. Julián también lo sentía. Lo veía en sus ojos cada vez que se despedía de mí al amanecer, en la forma en que intentaba decirme que debíamos detenernos, aunque ambos supiéramos que al caer la noche volveríamos a buscarnos. Cada uno de esos encuentros nos acercaba más al momento en que tendríamos que enfrentar las consecuencias, y aunque sabíamos que eventualmente llegaría ese día, lo posponíamos, buscando la conexión que nos hacía sentir vivos, aunque fuera de una manera incierta y frágil. Entendíamos que nuestra relación tenía que cambiar, que el fin estaba cerca y que debíamos ser fuertes para seguir adelante sin causar más dolor. Cada día que pasaba, la llegada de mi madre se acercaba, y con ello la presión de ponerle fin a lo nuestro se hacía cada vez más insoportable. Julián y yo intentamos distanciarnos y retomar nuestras vidas de manera normal, pero la conexión emocional que nos unía complicaba cualquier intento. La tensión era evidente, pero ambos sabíamos que debíamos alejarnos antes de causar más daño. Intentábamos mantenernos ocupados, distraernos con otras actividades, pero el desafío de evitar estar a solas se hacía cada vez más difícil. Cualquier pequeña conversación o momento juntos parecía reavivar lo que intentábamos dejar atrás. Había un ciclo de atracción y distanciamiento que nos costaba romper, pero cada vez la culpa y la necesidad de ponerle fin se volvían más fuertes.
Sabíamos que estábamos en una situación insostenible y que debíamos ser responsables. Aunque la conexión seguía ahí, nuestra lucha interna se centraba en alejarnos por nuestro propio bienestar y el de quienes nos rodeaban. Era un proceso doloroso, pero entendíamos que el distanciamiento era la única forma de seguir adelante sin causar más daño. Había días en los que realmente pensábamos que podríamos detenernos. Hablábamos de la necesidad de ser fuertes, de poner límites, de actuar como si nada hubiera sucedido. Pero el solo hecho de hablar de ello hacía que todo lo que sentíamos saliera a la superficie con más fuerza. Nos decíamos que sería la última vez, que no podíamos seguir, pero esas promesas siempre se rompían. Cada despedida se volvía una pausa breve antes del siguiente encuentro, un intervalo lleno de ansiedad y emociones reprimidas. A medida que los días avanzaban, la llegada de mi madre se volvió inminente. Sabíamos que no quedaba mucho tiempo, que deberíamos tomar una decisión definitiva. Pero mientras más se acercaba ese momento, más intensa se volvía la conexión entre nosotros, más desesperados nos sentíamos por aprovechar cada segundo antes de que todo cambiara para siempre. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero la necesidad de resolver nuestra situación era más importante que el deseo de permanecer juntos. Debíamos enfrentarnos a la realidad y aceptar que, aunque habíamos compartido algo profundo, lo correcto era tomar caminos separados. La culpa era constante, nos perseguía en cada instante. Después de cada encuentro, la realidad se imponía con su peso, recordándonos lo mal que estaba todo aquello. Pero la culpa, en lugar de alejarnos, parecía empujarnos más a ese abismo emocional. Era como si el peso de lo prohibido hiciera que lo que compartíamos se volviera aún más intenso, como si el riesgo y la transgresión le añadieran una capa de profundidad imposible de encontrar en otro lugar. Había días en los que realmente pensábamos que podríamos detenernos. Hablábamos de la necesidad de ser fuertes, de poner límites, de actuar como si nada hubiera sucedido. Pero el solo hecho de hablar de ello hacía que todo lo que sentíamos saliera a la superficie con más fuerza. Nos decíamos que sería la última vez, que no podíamos seguir, pero esas promesas siempre se rompían. Cada despedida se volvía una pausa breve antes del siguiente encuentro, un intervalo lleno de ansiedad y deseo reprimido. A medida que los días avanzaban, la llegada de mi madre se volvió inminente. Sabíamos que no quedaba mucho tiempo, que deberíamos tomar una decisión definitiva. Pero mientras más se acercaba ese momento, más intensa se volvía la conexión entre nosotros, más desesperados nos sentíamos por aprovechar cada segundo antes de que todo cambiara para siempre. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que estábamos construyendo algo que no tenía futuro, pero la necesidad de estar juntos parecía ser más fuerte que cualquier pensamiento racional. El conflicto entre el deseo y la razón nos desgarraba, y mientras más intentábamos resistir, más caíamos en ese abismo del cual ninguno de los dos quería realmente salir. El día finalmente llegó. Mi madre llegó sin sospechar nada, pero la tensión entre Julián y yo era palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, parecía como si el mundo se detuviera. Había algo en sus ojos que reflejaba todo lo que habíamos vivido, y cada uno de esos momentos compartidos se hacía presente en cada cruce de miradas. Tratábamos de actuar con normalidad, de mantener las apariencias, pero la tensión en el ambiente era imposible de ignorar. Cualquier movimiento, cualquier palabra, parecía estar cargada de un significado oculto, y ambos sabíamos que no podíamos seguir así por mucho tiempo. Mi madre, sin tener la menor idea de lo que había sucedido entre nosotros, hablaba alegremente, haciendo preguntas sobre mi estancia allí, mientras Julián y yo intentábamos responder con la mayor naturalidad posible. Pero la incomodidad era evidente, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, había un silencio que decía mucho más que las palabras. Me sentía atrapada entre el deber de mantener la calma y la necesidad de enfrentar lo que estábamos viviendo. Esa noche, mientras mi madre dormía, decidí que no podía seguir así. La culpa y el peso de lo que habíamos hecho se hacían insoportables, y supe que había llegado el momento de hablar con Julián. Me dirigí hacia la sala, donde lo encontré sentado, con la mirada perdida, como si también estuviera luchando con sus propios pensamientos. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, y me senté a su lado. No podemos seguir así, le dije, rompiendo el silencio que nos envolvía. Julián levantó la mirada,
y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor. Sabíamos que esto no podía continuar, que estábamos poniendo en riesgo demasiado. Pero al mismo tiempo, la idea de ponerle fin a lo nuestro me resultaba insoportablemente dolorosa. Habíamos compartido algo tan intenso, algo que me había hecho sentir viva como nunca antes, y ahora tenía que dejarlo atrás. Julián asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Lo sé, respondió en voz baja, pero no sé cómo hacerlo. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos atrapados en esa dualidad de querer detenernos, pero al mismo tiempo, no querer dejar ir lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Sabíamos que esa conversación era necesaria, que debíamos tomar una decisión, pero ninguno de los dos quería ser el primero en dar el paso definitivo. El silencio se prolongó, y en ese momento, entendí que el adiós estaba cerca, que no había forma de evitarlo, y que, aunque nos doliera, debíamos enfrentarlo. Finalmente, me incliné hacia él y lo abracé con fuerza, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Sabía que esa sería una de las últimas veces que podría sentir su abrazo, y quería aferrarme a él un poco más. Julián me devolvió el abrazo, y durante unos minutos, nos quedamos así, sin palabras, dejando que el momento hablara por sí mismo. Era una despedida silenciosa, un reconocimiento de que lo que habíamos compartido era real, pero que ya no podía continuar. Sabíamos que debíamos parar, y aunque nos doliera profundamente, también sabíamos que era lo correcto. Nos despedimos esa noche sin promesas ni expectativas. La tristeza en los ojos de Julián reflejaba la mía. Nos miramos por última vez y supe que sería la última vez que lo vería de esa manera. Su mirada estaba llena de tantas cosas que no habíamos dicho, de todos esos sentimientos que nunca podríamos expresar. Había una mezcla de amor, arrepentimiento y resignación, como si ambos supiéramos que habíamos llegado al final de un camino que nunca debimos haber comenzado. Esa despedida fue más dolorosa de lo que había imaginado. Sentía el peso de cada momento compartido, de cada secreto guardado, y de todas las promesas que nunca podríamos cumplir. Julián intentó sonreír, pero su sonrisa era débil, casi rota, y eso solo hizo que mi corazón se encogiera aún más. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, incapaces de salir. En lugar de hablar, nos quedamos en silencio, permitiendo que nuestras miradas fueran la única forma de comunicación. Al final, nos despedimos con un abrazo sencillo, lleno de comprensión y tristeza. No hubo grandes gestos, solo la aceptación de que habíamos llegado al final. Nos soltamos lentamente, y aunque el dolor era inmenso, sabíamos que era lo mejor para ambos. Al día siguiente, dejé la casa con el corazón pesado y un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Cada rincón de la casa me recordaba a él, a nosotros, a todo lo que habíamos compartido y a lo que nunca podría ser. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana, viendo cómo la casa de campo se hacía cada vez más pequeña, y sentí una punzada en el pecho, como si una parte de mi vida se estuviera quedando allí para siempre. Me dije a mí misma que debía ser fuerte, que debía seguir adelante, porque aunque el vacío fuera profundo, sabía que la única forma de sanar era dejar atrás lo que no podía ser. Nos abrazamos, y ese abrazo fue diferente a cualquier otro. Fue un abrazo lleno de despedida, de aceptación, y de una especie de amor desesperado que sabía que no podría perdurar. Sentí sus brazos rodeándome con fuerza, como si quisiera protegerme una última vez, y yo me aferré a él, tratando de grabar en mi memoria cada detalle de ese momento. Sabía que, al soltarlo, una parte de mí también quedaría atrás, una parte que nunca podría recuperar. Al día siguiente, dejé la casa con el corazón pesado y un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Cada rincón de la casa me recordaba a él, a nosotros, a todo lo que habíamos compartido y a lo que nunca podría ser. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana, viendo cómo la casa de campo se hacía cada vez más pequeña, y sentí una punzada en el pecho, como si una parte de mi vida se estuviera quedando allí para siempre. Me dije a mí misma que debía ser fuerte, que debía seguir adelante, pero en ese momento, todo lo que sentía era una profunda tristeza y un vacío que parecía imposible de llenar. Regresar a casa no fue fácil. Todo parecía igual, pero yo había cambiado profundamente.
Las cosas que antes solían importarme parecían insignificantes ahora. La culpa y el arrepentimiento seguían allí, a veces más presentes que otras, pero con el tiempo aprendí a vivir con ellos, a aceptar que formaban parte de mi historia. Cada rincón de mi hogar me recordaba a la persona que era antes de ese verano, y esa persona ya no existía. Había dejado una parte de mí en esa casa de campo, una parte que nunca podría recuperar, pero también había ganado algo, un entendimiento más profundo de quién era y lo que realmente quería en la vida. Entendí que ese verano había sido una lección sobre el amor, el deseo y los límites que nunca deberían cruzarse. Me había mostrado lo vulnerable que podía ser, lo fácil que era dejarse llevar por sentimientos intensos y dejar de lado lo que era correcto. Me había llevado al límite, obligándome a enfrentar las partes de mí que desconocía, y eso era algo que, aunque doloroso, me había hecho más fuerte. Aunque nunca volveríamos a ser los mismos, aprendí a reconciliarme con el pasado, a aceptar los errores y a entender que todo lo vivido, por más difícil que fuera, formaba parte de mi crecimiento. Seguir adelante no fue un proceso lineal. Hubo días en los que el arrepentimiento me envolvía, en los que los recuerdos volvían con tanta fuerza que parecía imposible avanzar. Pero con el tiempo, esos días se hicieron menos frecuentes. Aprendí a mirar hacia adelante, a encontrar nuevas razones para sonreír y a valorar las lecciones que la vida me había enseñado. Lo que antes era una herida abierta comenzó a cicatrizar, dejando una marca que me recordaba siempre quién era y lo que había vivido. Esa marca no era un símbolo de debilidad, sino de resistencia, de la capacidad de superar incluso las pruebas más difíciles. A medida que pasaban los meses, comencé a ver el futuro con una nueva perspectiva. Decidí que no dejaría que el pasado definiera lo que podía ser. Me enfoqué en mis propios sueños, en reconstruir las relaciones con mi familia, especialmente con mi madre, a quien ahora veía con ojos diferentes. Comprendí que ella también tenía sus propias luchas, y aunque nuestras diferencias aún existían, había una nueva disposición en mí para entenderla. Poco a poco, aprendí a vivir sin el peso constante de la culpa, y a aceptar que, aunque no podía cambiar lo que había hecho, podía aprender de ello y usar esas lecciones para ser mejor persona. Ese verano siempre sería una parte de mi historia, un capítulo complejo y lleno de contradicciones, pero ya no era el final. Había un camino por delante, un camino que podía llenar de nuevas experiencias, de nuevas decisiones, y sobre todo, de nuevas oportunidades para encontrar la felicidad de una manera más auténtica y consciente.